de tener, como dije, escritos atrevidos, encontramos en tu novela algunas reflexiones y paradigmas filosóficas suyas, en sí muy interesantes, que dan esas ganas de leerlo, ¿no? Y que la lectura para el lector no sea pues algo pesado como encontramos en otras novelas, como por ejemplo acerca de la muy conocida, eh, tú reflexionas, ¿no? Mediante esta novela, la frase de Descartes, el pienso y luego existo. Bueno, una reflexión si en realidad eso es cierto o no, o cómo es nuestra frase, si es pienso y luego existo o existo y luego pienso. Otro que es lo que, un fragmento, ¿no? Lo que decía que la fe es no querer saber la verdad. Y hay otras preguntas que se hacen. Los personajes principales, ¿no? En tu novela, el lenguaje o el hombre. ¿Quién domina a quién, no? Luego un poco que reflexiona de la política, del poder mediático, Ronald, que hoy en día, estos días, viendo la realidad, pues hoy en día han tomado esa capacidad de crear una mentira, si bien es cierto, en una verdad. Explícanos un poquito acerca de lo mencionado, Ronald, o si es posible, ¿no? Algunas relaciones que tiene tu libro con lo que está pasando en nuestro país. Sí, eh, bueno, agradezco yo por esas preguntas. Bueno, algunas reflexiones muy rescatables que, no sé, uno podría encontrar como tú lo has hecho bien, porque siempre, o las partes donde yo siempre acudí, siempre me preguntaron más sobre las escenas, que bueno, la escena donde transcurre los personajes, ¿no? Pero por el contrario, o sea, el libro tiene otro mensaje también, ¿no? Eh, sobre la famosa frase de pienso y luego existo, que al parecer pues es una verdad irrefutable, ¿no? Que en realidad en los escritos de Descartes no se encuentra esa frase, pienso y luego existo, sino que cuando uno lee su libro encuentra pienso por consiguiente existo. Entonces las interpretaciones ya, digamos, y los comentarios de algunos que, bueno, y se hizo popular, digamos, pienso y luego existo. Pero en esencia no se encuentra en ningún escrito de Descartes, sino que pienso por consiguiente existo, que es totalmente diferente. Bueno, eh, el ser, o sea, piensa, ¿no? O sea, se busca y sabe que existe. Se busca y sabe que existe. Pero, pero si no piensa, quiere decir, pero si no existe, o sea, no piensa, o sea, menos existe. Entonces, el pensar es fundamental, pero, o sea, a lo que yo voy es que las cosas ontológicas no necesitan ser pensados para existir. La roca existe, es una cosa para sí, como dice Sartre, ¿no? La cosa y las cosas ontológicas como unas cosas para sí, que no necesariamente necesitan ser o van a pensar para existir, sino, o sea que si yo dejo de pensar en la roca, no es que haya dejado de existir la roca, sino que yo dejé de pensar en la roca y al extremo de haber dejado de existir, o sea, en mi muerte. Entonces, a eso es lo que yo voy, ¿no? Entonces la reflexión que yo hago, digamos, es voy al aspecto ontológico por el cual en el libro se hace un cuestionamiento de que existe, luego pienso, que sobre todo pongo como en términos filosóficos existenciales, la existencia sobre todo, y posteriormente, digamos, eh, el pensamiento, ¿no? Porque, como reitero, las cosas merecen ser pensadas para existir, pero si uno no lo piensa, no es que las cosas dejaron de existir, sino que yo he dejado de pensar y por consiguiente hasta haber muerto.
Entonces, por tanto, no dependen mucho del pensar la existencia de las cosas ontológicas. Yo me estoy refiriendo en términos ontológicos. Ahora, sobre la frase, bueno, en sí fue una frase del señor Nietzsche que la fe es no querer saber la verdad. Yo no soy nadie para afirmar, bueno, es el pensamiento, es el razonamiento, es la filosofía de Nietzsche. No estoy seguro. Yo siempre he invitado a la duda porque veo en el cristianismo buenos valores como ama a tu prójimo, como a ti mismo, que es en absoluto un respeto hacia el prójimo, que nadie puede tocarle al prójimo. Ama a tu prójimo, que sobre todo quiere decir respeta a tu prójimo. Y nadie tiene derecho a tocar, a agredir al prójimo. Entonces, bueno, la duda siempre es favorable, por eso que invito a la duda, ¿no? Y lo otro, sobre el lenguaje, primero que tiene un origen natural, quiere decir que fue propio humano, es humano, es natural, o sea, tiene un origen espontáneo, como el mercado. Y a lo que voy, que en el libro se encuentra quién domina el lenguaje, el hombre, es que ahora tenemos un lenguaje, digamos, un lenguaje ya establecido, un lenguaje constituido, pero con la misma, nuestro dominio lingüístico es muy vaga, pero que se busca el dominio del hombre a través de la política con el lenguaje, como es ahora el lenguaje inclusivo, una estupidez, ¿no? En esencia. Eh, entonces, digamos, ahí se ve, en el lenguaje inclusivo, se ve pues a George Orwell, ¿no? El Panóptico de 1984, el dominio a través de la reducción o modificación del lenguaje, o de nuestro lenguaje. ¿Quién domina el lenguaje o el hombre nos domina? Por otra parte, nosotros somos, porque ya tenemos un lenguaje constituido, incapaz de dominar el lenguaje, de conocer en absoluto el lenguaje, pero por otra parte el hombre está buscando a través de la modificación, de la reducción de nuestro lenguaje, el dominio del hombre. Y con la misma yo digo que la invitación está hecha, quien domine el lenguaje o el hombre, la respuesta está ahí. Y lo otro, sobre el poder mediático, que es un monstruo que pisa fuerte, digamos. En algún momento Foucault llamó como una bestia el poder, solamente el poder, pero ahora el poder, digamos, ya no viene de un gobierno, o, sino que el poder, digamos, se ha establecido en todas partes, pero sobre todo se ha concentrado en el poder mediático. Entonces, la colectividad es el negocio de los medios. La colectividad. Son ellos que, digamos, que son absorbidos, son como una especie de laboratorio. El poder mediático, el poder fáctico lleva la marea a su favor, como la marcha del golpe de Estado. Y todos se lo creyeron que fue golpe. ¿Por qué? Porque se vio en el poder mediático, porque lo dijeron ellos. Es por ello que, digamos, es así que la colectividad se mueve entre la multitud y la emoción.
Menos mal que soy un individuo. Bueno, y yo tan solo invito a dudar, no, no del poder mediático, sino que de todo, que uno puede establecer su propia verdad, ¿no?